tenemos que pensar eso, queridos jóvenes. Acuérdate de tu Creador en los días de la juventud. Es en estos momentos en que tú tienes que planificar hacia el futuro. En psicología se habla de que nosotros tenemos que conocer el ciclo vital de la familia. Cuando nos casamos, ¿verdad? Somos dos personas. Tenemos que conocer perfectamente cuál es nuestro rol de matrimonio. Después viene la familia. Después vienen los hijos que crecen. Son adolescentes, son jóvenes, jóvenes adultos. Y todo eso nosotros tenemos que saberlo para preparar a nuestros hijos desde pequeños. No solamente nuestra responsabilidad como padres alimentarlos, vestirlos, educarlos, sino también prepararlos para esta vida y la eternidad. Pero saben, todo niño, todo hijo tiene derechos. Y hay un derecho que todos los hijos y nosotros hemos tenido. El derecho de tener a papá y a mamá juntos. Y el derecho de ser amados. Hay muchos hijos que han sido heridos por diferentes circunstancias. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, cuando físicamente tú eres poderoso, cuando mentalmente, ¿verdad?, tus ideas fluyen, es cuando tú tienes que prepararte para que tu futuro sea bendecido grandemente. Antes que vengan los días malos. Significa que un joven cristiano va a pasar por días malos. Claro que sí. Mueve la cabeza. ¿Cuáles son aquellos días malos? Cuando llegamos a la edad adulta, comienzan a sonar las bisagras de nuestras rodillas, ¿verdad? Nos cuesta caminar, nos cuesta arrodillar, nos cuesta subir escalas. La vista comienza a disminuir. Nuestro estado físico comienza también a decaer. Para muchos el cabello comienza también comienza a caerse. Nuestro cabello comienza a ponerse blanco, así como nuestro hermano Jaime y muchos de ustedes, y el que habla. Comienzan a bajar las defensas de nuestro organismo antes que vengan los días malos. Y digas, no tengo contentamiento en ellos. ¿Quién escribió el libro de Eclesiastés? Fue el rey Salomón. El rey Salomón fue hijo de otro rey, el rey David. ¿Y saben ustedes a qué edad comenzó a reinar Salomón? A los 20 años. Recién había terminado su adolescencia. A los 20 años. ¿Cuántos de los jóvenes que me escuchan tienen 20 años? Levanten su mano, por favor, los que tienen 20 años. O 21, 22. Muy bien. Mi pregunta es, ¿cómo te sentirías tú siendo rey de una gran nación a los 20 años? ¿Cómo creen ustedes que Salomón se sintió cuando cayó sobre sus hombros esta gran responsabilidad? Una gran nación, millones de habitantes. Y él conocía a su pueblo.
Él conocía a su nación. Y él en aquella oportunidad no sabía cómo comenzar y cómo entrar, cómo salir. Una noche Dios le habló a través de un sueño. Y esto lo encontramos nosotros registrado aquí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3. Y el Señor le dijo lo siguiente. Versículo 5 vamos a leer. 3:5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te daré. Querido joven, querida señorita, si tú tuvieras un sueño esta noche y Dios te hablara a tu corazón y te dijera, mira, Pedro o Juan o María, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar, yo te lo voy a conceder. A lo mejor tú le pedirías una moto, ¿verdad? El último modelo, o a lo mejor un auto. Pero cuando Salomón escuchó estas palabras, comenzó a razonar y a pensar. Y dice lo siguiente, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. ¡Qué humildad de este hombre! ¡Qué humildad de este joven de 20 años! Versículo 8. Y tu siervo está en medio de un pueblo el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y aquí viene el pedido de este joven rey. Versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y la palabra de Dios dice, y agradó delante del Señor que Salomón le pidiese esto. ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría, inteligencia para tomar decisiones correctas en la vida. Querido joven, eso es lo que tú debes pedir hoy. Sabiduría. ¿Para qué? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó con propósito. Cuando tú, querido padre, tuviste tu primer hijo varón, inmediatamente deberías haber pensado, este pequeño bebé que no sabe hablar, solamente llorar para pedir los alimentos, un día será un adolescente, un joven, un día será un profesional, tendrá su profesión, un día se va a enamorar, un día va a formar su hogar. Querido joven, esa es la historia a grandes rasgos hasta este momento en que tú estás viviendo.
Un día te vas a enamorar, un día te vas a casar, un día vas a tener hijos y tú tendrás que dejar legados para ellos. Legados que te enorgullezcan a ti, a tu familia y a Dios y a la iglesia a la cual tú perteneces. Salomón dice que la palabra de Dios que agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y Dios le dijo en sueño, porque has demandado todo esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti tu inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Hermanos, solamente pidió sabiduría. Jóvenes, pide a Dios sabiduría. Y tus años de la ancianidad estarán colmados de alegría y de gozo, porque el fruto de tu legado será abundante. Versículo 13. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. La mayor parte de la meditación de esta mañana está dirigida a los jóvenes, pero también está dirigida a los padres, para que nosotros meditemos, para que nosotros recordemos, ¿verdad?, nuestro tiempo cuando fuimos jóvenes. Pero eso lo diremos un poquito más adelante. Estas palabras que fueron escritas por Salomón fueron escritas al final de su vida. Él tenía 20 años, como ya lo dijimos, cuando él comenzó a gobernar como rey. ¿Cuántos años gobernó como rey, recuerdan ustedes? 40 años. O sea, que cuando comenzó a escribir este capítulo, este libro de Eclesiastés, capítulo 1 al capítulo 12, Salomón tenía alrededor de unos 55 años, pero murió a los 60 años. La vida de Salomón fue gloriosa. El rey más sabio de sus tiempos. Los reyes venían hasta su capital, a Jerusalén, para escuchar a Salomón, escuchar su sabiduría. Él construyó uno de los edificios más maravillosos, antiguos, que fue el templo de Salomón, que era el templo de Dios. Dios le dio sabiduría. Y al 4º año de su reinado comenzó la edificación y lo terminó. Riquezas. Fue el rey más rico de todos los reyes de aquel entonces, incluyendo al faraón de Egipto.
Era una gran potencia en aquel entonces. Faraón, además de tener riquezas, Salomón se desvió de los caminos de Dios, se olvidó de Dios y tomó como esposa a la hija del faraón de Egipto. Una mujer seguramente muy hermosa, pero pagana. Y siguió desviándose de los caminos de Dios, que no le bastó con una esposa, sino que tomó 700 esposas. Yo no sé cómo funcionaría Salomón con 700 esposas. Pero no tranquilo con aquello, Salomón también eligió 300 concubinas que hacían el papel de esposa, pero no eran esposas. A lo mejor alguno que me escucha puede justificarse, ok, mi pecado no es nada comparado con el pecado de Salomón. Pecado es pecado, aunque sea uno. Salomón, en esta situación, Eclesiastés capítulo 12, él tenía aproximadamente 55, 58, 59 años, porque a los 60 murió. Y fue el momento en que comenzó a recapacitar en su vida, a recordar todo lo que Dios había hecho para él, a recordar todos sus pecados que él había cometido. Y uno de los pecados graves que Salomón cometió fue la idolatría. Salomón a sus esposas, que eran paganas, que tenían sus dioses, mandó a construir con el dinero del gobierno del pueblo de Dios, el dinero que Dios le había dado, templo para que adoraran a sus dioses paganos. Salomón, como ya lo dijimos, tuvo muchas mujeres. El mandato de Dios, Génesis capítulo 1, capítulo 2, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y más tarde dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, el hombre y la mujer dejan, y se unirá a su mujer o se unirá a su esposo y serán una sola carne. Salomón con 700 mujeres, más 300, 900 mujeres tuvo. Otro de los pecados es la acumulación de riquezas. Violó este mandamiento, usó mal esta bendición. En vez de bendecir a su pueblo, lo usó para su vanagloria. Finalmente fue desobediente a Dios en cuanto a los mandamientos. Querido esposo, querido hermano, que ya estás en la edad de la senectud, seguramente tú en más de una oportunidad has estado pensando en tu pasado, en tu futuro, en tus hijos, en el legado que le has dejado a ellos. A lo mejor a tu mente vienen muchas preguntas que no puedes contestar en estos momentos. Al final de sus vidas, Salomón escribió lo que está registrado en Eclesiastés capítulo 12 y el versículo 13 y 14. Eclesiastés 12, si ustedes tienen sus Biblias, 12,
Dice así: en los últimos días de su vida. Muchos nos encontramos ya con tiempo prestado de parte del Señor. Yo quiero vivir hasta los 90 años, se lo dije en una oportunidad. Tengo 78. Estoy en el tiempo de descuento, juzgando los descuentos de mi vida. 12 años por delante. Mi esposa, cuando digo esto, no le gusta que yo lo diga. Bueno, si el Señor quiere darme más, está bien. Si quiere darme menos, es de Él. Pero en esta edad comenzamos a reflexionar como Salomón. Versículo 13, capítulo 12 de Eclesiastés. El fin de todo el discurso es este. Salomón fue un gran predicador. El fin del discurso oído es este. Querido joven, se está dirigiendo a los jóvenes y también a los adultos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Decía que el mensaje de esta mañana es para los adultos. Seguramente tú te haces algunas preguntas o algunas reflexiones como la siguiente: ojalá alguien me hubiera dicho esto cuando yo era joven. Ojalá alguien me hubiera dicho que yo tengo que dejar un legado a mis hijos, un legado a la iglesia, un legado a esta sociedad. Ojalá. Pero no lo tuvo. Y ustedes lo tienen en esta mañana, queridos jóvenes. Ustedes saben de que el tiempo pasa, el tiempo no se detiene, el tiempo no es recurrente, no vuelve atrás. Los años de la juventud son breves y ustedes tienen que aprovechar este tiempo para que puedan gozarse el día de mañana cuando lleguen a la edad de la senectud o cuando Jesús regrese a esta tierra y poder decir: Señor, he aquí los hijos que tú me has dado. Qué maravilloso es aquello. Otras personas adultas reflexionan sobre el tiempo de su juventud y dicen lo siguiente: si pudiera volver a mis años de juventud, con la experiencia que tengo ahora, nuestra familia sería más saludable, más feliz. Este sentimiento revela un poco una mezcla de arrepentimiento y de haber tomado decisiones equivocadas en la juventud. Sin embargo, querido hermano, quiero decirte también que Dios tiene poder para restaurarte. Dios tiene poder, como lo dice Joel capítulo 2, 25. Dios promete: yo restituiré los años que comió la langosta. ¿En qué background dijo esto Joel? El pueblo de Dios había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Después que el Señor lo había bendecido grandemente, vinieron ejércitos de otros reinos,
Lo conquistaron, lo dividieron, lo llevaron para diferentes lugares como cautivos. Sus terrenos fueron arados, destruidos, sin alimento para sostener a sus familias. Y el Señor los llamó al arrepentimiento y se arrepintieron. Y el Señor les prometió: yo restituiré los años que comió la langosta. Yo restituí los años que tú no supiste aprovechar de tu juventud. Yo te perdono. Dios es misericordioso. Dios no se goza del dolor ajeno, del dolor de sus hijos. Él quiere traernos paz a nuestros corazones, a nuestras vidas. Queridos jóvenes, la vida está tejida de decisiones. Si elegimos bien, tenemos asegurado el futuro. Si elegimos mal, vamos a sembrar un camino de dolor y de sufrimiento. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y la Biblia dice: si sembramos vientos, vamos a cosechar ¿qué cosa? Tormentas. Lo que sembramos hoy con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, determinará lo que nosotros vamos a cosechar el día de mañana. No podemos engañar nosotros a Dios. No podemos nosotros ir en contra de sus mandamientos y tener, ¿verdad?, las bendiciones del Señor. Y tengo una lista grande o larguita, que si me permiten yo quiero compartirla con ustedes, de jóvenes que fueron como ustedes los adultos, que tuvieron éxito en esta vida, que comenzaron bien su vida de juventud, pero terminaron mal como Salomón. Y aún más mal que Salomón, porque no se arrepintieron de sus equivocaciones. Salomón se arrepintió y Dios lo perdonó. A ver, parece que aquí se me falló si me puede ayudar el técnico de la computadora. ¿Dónde está el técnico? ¿Hay algún técnico acá? Bueno, no importa. Yo tenía aquí la fotografía de un famoso deportista. ¿Cuántos de ustedes escucharon hablar de Diego Maradona? Ahí está, Diego Maradona. Diego Maradona. Diego Maradona, él venía de un hogar muy humilde, en una de las ciudades cercanas a Buenos Aires, pero a muy temprana edad, él logró ser famoso en el fútbol. Y a muy temprana edad comenzó a jugar por la selección de su país. Y en el año 1986 se coronó con la Copa Mundial de Fútbol, trayendo esa alegría a una gran nación como fue Argentina. Pero no supo aprovechar esos años de progreso, de dinero. Él ganó mucho dinero, miles de dólares.
incursionó en las drogas, en la vida fácil de este mundo, y terminó sus días enfermo. Tenemos el caso también, se ve allí, la siguiente diapositiva, por favor, de Mike Tyson. Mike Tyson, muy bien. Él nació en el año 1960 y terminó en el año 2020. Hace 4 o 5 años atrás. Él muy joven también logró ser el campeón en boxeo. Él venía también de un hogar humilde, de un barrio de delincuentes, y él logró llegar a la cima, pero tampoco supo aprovechar lo que había recibido en sus años juveniles. Tenemos otro caso acá también. Amy es una famosa cantante que seguramente ustedes la recordarán. Ella nació en 1983 y murió en el 2011. Fue cantante, fue compositora británica, reconocida por su poderosa voz y estilo único que mezclaba, ¿verdad?, diferentes músicas. Como dije, nació en Londres y mostró talento musical desde muy joven. Tuvo éxito grande. Se convirtió en un ícono mundial, ganando 5 premios Grammy. Sus canciones reflejan emociones cruzadas y experiencias personales. Sin embargo, su vida estuvo marcada por problemas de adicciones y relaciones conflictivas, muriendo a la temprana edad de 27 años, dejando un legado en la música que es recordado hasta el día de hoy. Pero vamos a lo positivo en esta mañana. Hay ejemplos de jóvenes que nacieron también en hogares humildes, pero que triunfaron en la vida hasta que bajaron al descanso también. Y tenemos allí el caso de Pelé. No sé si podemos avanzar esta diapositiva. Allí está. Pelé, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Comenzó a jugar en la liga profesional en Brasil. ¿Saben a qué edad? A los 15 años. Y a los 17 años, él levantó la copa por primera vez de campeones del mundo de Brasil. Él tuvo el privilegio de levantar la copa en más de una oportunidad. Él es recordado como el rey del fútbol. Él es recordado también por su integridad, por su trabajo en causas benéficas. Promovió la educación y la inclusión. Si queremos, jóvenes, tomar ejemplos sabios, leamos la historia de estas personas. Y tenemos el caso de Beethoven, aquel gran músico. Beethoven. Beethoven mostró un talento excepcional desde joven, pero también una determinación única para superar los desafíos. Aunque comenzó a componer a los 20 años, nunca dejó que esta dificultad auditiva que él tuvo lo detuviera.
Beethoven es uno de los padres de la música, con sus clases que ha escrito. Siguiente, por favor. Andrea Bocelli, ¿le parece familiar este rostro? Claro, por supuesto, muy conocido. Comenzó a cantar desde joven mientras estudiaba Derecho. Pero miren, él perdió la vista a los 12 años. Y estudió Derecho. Si el día de mañana, tu querido joven, tienes un hijo y tiene una incapacidad para mirar, para ver, o nació sordo, ¿tú te desanimarías? O si el profesor mandara una carta a tu casa diciendo de que tú tienes algún problema mental, que tú no aprendes, ¿tú te quedarías con eso? El Señor tiene solución a todos los problemas. Y vemos nosotros de que Andrea Bocelli, él llegó a ser un gran cantante y fue descubierto, si mal no recuerdo, por Pavarotti, el talento de este joven que llegó a la cima, dejándonos también a nosotros, ¿verdad? Y tenemos el otro caso acá, el caso de David. La diapositiva siguiente. David, el joven David, el pastor de ovejas, el más pequeñito de su hogar, que se convirtió más tarde en rey y se convirtió también en el padre de Salomón. La siguiente diapositiva. ¿Y qué podemos decir nosotros de Jesús? Aunque él comenzó su ministerio a la edad de 30 años, ya lo vemos de que desde niño él ya predicaba y discutía con los doctores de la ley a la edad de 12 años. Oh, mis queridos hermanos, no hay excusa para que los jóvenes hoy en día puedan triunfar en la vida. Cuando Salomón, querido joven, dice, acuérdate de Jehová tu Dios, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, tú tienes que conocer las diferentes etapas que tendrás que pasar a través de tu vida. Tengo aquí una carta que quiero leerla y resumirla en parte, de un joven de 20 años como la edad tuya, o de algunos de ustedes, que le escribe a su padre de algunos cientos de kilómetros de distancia porque se encontraba en la universidad. La carta dice así, resumiendo: hola papá, hoy soy joven. Mañana seré un adulto como tú. ¿Qué consejo me darías para enfrentar el futuro? ¡Wow, mis queridos hermanos! ¡Qué pregunta tan profunda! Y este joven, ¿qué seguridad tenía en su padre que podía guiarlo por el camino correcto? El papá respondió la carta larga que había escrito su hijo y le dice lo siguiente: querido hijo, la vida es un viaje que avanza muy rápido.
¿No les parece a ustedes de que ayer parece que estábamos esperando celebrar el año nuevo 2025 y ya estamos terminando el primer mes del año 2025? ¿Se dan cuenta cómo pasa rápidamente el tiempo? No se detiene, pero tampoco vuelve atrás. Querido hijo, la vida es un viaje que avanza muy rápido. Cada decisión que tomes hoy será una semilla que crecerá en el adulto que serás mañana. Qué palabras sabias, ¿no? Asegúrate de sembrar responsabilidad, valores, amor por Dios y por los demás. Recuerda que ser joven es el momento perfecto para construir el carácter, aprender lecciones y a prepararte para los desafíos de la adultez. Además, aquí tienes otros consejos que me gustaría compartir contigo. Prioriza tus valores que aprendiste en el hogar, en nuestro hogar, en otras palabras. Mantén a Dios como el centro de tu vida y deja que su guía te llene por el camino correcto. Sé sabio en tus relaciones o amistades. Elige a tus amigos con cuidado, pues ellos influirán en quién te conviertes en el futuro. Busca amigos que te edifiquen y que compartan contigo sus valores. Aprende de tus errores. Jóvenes, esto es muy importante. Aprender de nuestras equivocaciones cuando somos jóvenes. Aprender de nuestros fracasos. Nuestros fracasos son como peldaños para que nosotros lleguemos a la cumbre. De cada fracaso nosotros tenemos que sacar una lección para aplicarla a nuestra vida y poder proyectarla el día de mañana también a nuestros hijos. Aprende de tus errores. La perfección no es posible. No hay nadie perfecto. Pero el aprendizaje constante sí lo es. No tengas miedo de equivocarte, pero asegúrate de aprender de cada experiencia. Cuida tu salud. Tu cuerpo es un regalo de Dios. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cultiva buenos hábitos de alimentación, ejercicio y descanso. Prepara tu corazón para amar a tu futura familia. Qué palabras sabias. Y es por eso que muchos padres, e incluso el que habla, si yo retrocediera en el tiempo, la vida de mi familia sería diferente. Pero nunca es tarde. Nuestros hijos están en las manos de Dios. Y Dios, ¿verdad?, es el que nos convence a nosotros de todas aquellas equivocaciones de la vida. Prepara tu corazón para amar a tu familia. Un día formarás tu propio hogar. Empieza desde ahora, no cuando estés casado, no cuando seas padre. Empieza desde ahora a prepararte para ser un buen esposo, una buena esposa. Oh, hermanos, tengo algunas cosas más, pero el tiempo se nos ha ido. Aprende a ser responsable, a amar incondicionalmente y a liderar tu hogar con sabiduría.
deja un legado. La vida no se trata solo de ti. Vive de tal manera que tu futura esposa e hijos puedan ver en ti un ejemplo, un referente digno de imitar, digno de repetirlo. Y lo más importante, hijo, nunca olvides que estoy aquí para ti, dispuesto a apoyarte y aconsejarte en cada paso de tu camino. La vida es un regalo y también una oportunidad para reflejar el amor de Dios en todo lo que hagas. Y finalmente, agrega y recuerda, repite los buenos ejemplos de mamá y de papá y perdona nuestras equivocaciones que hemos cometido contigo. Hermanos, voy a saltarme muchas cosas, pero no puedo dejar de compartir con ustedes una experiencia que tuve hace algunos años atrás. Yo hice una maestría siendo pastor de esta iglesia y agradezco a los líderes de aquel entonces que ellos me decían, vaya pastor, estudie, prepárese, que cuando usted regrese la iglesia va a estar aquí. Esta iglesia funciona porque tiene buenos líderes. Esta iglesia funciona con pastores y sin pastores, pero con pastores con mayor razón porque necesitamos tener, ¿verdad?, un referente en nuestra vida. Y yo después quise hacer una segunda maestría, pero no podía estar abusando y es por eso que me acogí a la jubilación. Hice una maestría en Ciencias de la Familia, en la Escuela de Psicología, en la Universidad Peruana Unión. Y cuando estábamos concluyendo esa maestría, la última clase que tuvimos, el profesor nos dividió a nosotros en 9 grupos, 3 personas en cada grupo. En el salón habían médicos, habían abogados, habían psicólogos, habían pastores, enfermeras, muchos profesionales y muchos de ellos sacando una segunda maestría. Y el profesor nos dijo cuál era el objetivo de este ejercicio y cuáles eran los roles de cada uno de los grupos. Cada grupo de 3 tenía que elegir en el grupo a una persona que representara al papá, a otro que fuera el hijo y un tercero que fuera el observador. En mi grupo, yo era el de más edad en aquel entonces, ya peinaba canas, me eligieron como papá. Un pastor presidente de una de las conferencias grandes en Sudamérica fue elegido como hijo. Y el observador era un psicólogo de profesión, un hombre muy preparado. El plan era de que teníamos 15 minutos para este ejercicio. No podíamos hablar. El hijo tenía que mirar al padre que yo estaba representando, su papá, imaginarse en su mente mientras me miraba los recuerdos más tempranos que tenía desde que era pequeñito hasta que fue un adolescente, un joven, un adulto, hasta la edad que tenía.
todas estas instrucciones, el profesor dijo 15 minutos y comenzó a contar el tiempo que comenzó a pasar. Un silencio sepulcral en el salón. Se podía escuchar el volar de una mosca. Yo pude apreciar lo que apreciaba el observador también. Ese hijo que estaba imaginando cuando era pequeño, sus primeros años eran años muy felices, años donde se sentía completamente relajado y se sonreía en más de una oportunidad. Pero llegó un momento en que se puso tenso. Su frente se ciñó. Se sentía molesto. Y ese periodo fueron varios minutos que pasaron. Finalmente, él suspiró profundamente. Comenzó a relajarse. Pasaron otros minutos. De pronto notamos que comenzaron a caer algunas lágrimas sobre sus mejillas. Y después comenzó a entrar en una paz muy profunda, incluso sacando algunas sonrisas. Y fue en ese momento cuando el profesor dijo: el tiempo se ha terminado. Cada grupo pasó a la plataforma del salón para dar su informe. Cuando nos correspondió a nosotros, pasamos los tres, y el profesor se dirigió al observador, al psicólogo, y le dijo: ¿qué es lo que has visto? Lo que el psicólogo le dijo, lo que yo ya, para no alargarlo, lo que yo ya he dicho, pero con otras palabras. El profesor, un psicólogo, él se dirigió al pastor y le dijo: ¿puedes contarnos tú si esa es la realidad de lo que el observador ha explicado? Y él dice: sí. ¿Puedes explicarnos qué es lo que pasó en tu vida desde pequeño hasta ahora que eres adulto? Y él dice: sí. Cuando yo era pequeño, era un niño muy feliz. Mamá, papá y yo. Y crecí en un hogar muy feliz. Pero un día, mi padre fue infiel. Se fue con otra mujer. Nos abandonó. Nos dejó solo. Y es allí donde yo entré en un pánico en mi vida. Y fue en esos momentos en que yo comencé a alimentar resentimiento contra mi padre. Lo he odiado hasta el día de hoy. Y mientras pasaban esas tormentas de sentimientos negativos hacia mi padre, el Señor manda un mensaje a mi mente: honra a tu padre y a tu madre, para que los días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Fue ese momento que recibí una puntada en mi corazón y aparecieron otros textos bíblicos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu enemigo. Y vino a mi mente también todos estos temas. Yo los había predicado detrás del púlpito. Lo que estudiamos esta semana. La historia del hijo pródigo.
que volvió donde su padre para pedirle perdón. Es allí donde yo pensé y dije lo siguiente: soy pastor. Soy un pastor hipócrita. Soy presidente de una conferencia, de una asociación. Me paro detrás del púlpito y hablo acerca del perdón. ¡Qué hipócrita he sido! Pero vinieron textos bíblicos de consuelo también, de que Dios perdona al pecador. Y de allí comencé a tranquilizarme. Y me inundó una paz interior porque tomé una decisión. Y dije lo siguiente: hoy estoy terminando esta maestría. Esta noche estoy regresando a mi país, estábamos en Lima. Mañana cuando me levante, lo primero que voy a hacer no es ir a la oficina. Iré en busca de mi papá para pedirle perdón por todos estos años que yo he guardado odio, resentimiento hacia él. El profesor se acercó donde él, lo abrazó y lloraron juntos. Queridos jóvenes, seguramente tú estás herido por tu papá, por tu mamá. A lo mejor aquellas heridas todavía están abiertas. No sabemos cuál puede ser la causa, pero tú tienes que curarte hoy. Y si no puedes curarte, buscar ayuda profesional. Tú no estás preparado para entrar en una relación, para contraer matrimonio y ser padre. Tienes que curar tus heridas. Tienes que pedir perdón. Y cuando hagas eso, tendrás el futuro asegurado. Porque podrás volver donde tus padres. Tus hijos necesitarán tener una relación con sus abuelos. Y como abuelos tenemos que cumplir también nuestra responsabilidad. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Pero no podemos seguir aprovechando el tiempo que ustedes tienen para con sus familias. Pero mediten en el tema de hoy. Y si ha sido grabado este tema, por favor compártalo con aquellos jóvenes que no estuvieron el día de hoy. Un feliz sábado para cada uno de ustedes.